Hello pawb a chroeso i'r fideo yma sobre el caso genitivo. ¿Qué es el genitivo? El genitivo muestra una relación entre dos cosas. Una relación de pertenencia, propiedad o posesión entre dos cosas. En español usamos de para mostrar esta relación. Por ejemplo, la casa de Juan. También muestra la materia de qué está hecha una cosa. Por ejemplo, la casa de madera. En este video hoy vamos a ver cómo hacer frases, cómo construir frases así en galés. Empezamos con unos ejemplos. Mira qué pasa en estas frases cuando las traducimos al galés. Ti pren modrwy aur, tad Tamara, eisteddfod Chubut, car fy mrawd, prifddinas Cymru. ¿Qué pasó? Se desapareció la de, ¿verdad? Hay una tendencia de traducir el de al galés y usar o. Por ejemplo, car o fy mrawd o eisteddfod o Chubut. Pero no. Esto está mal y tenemos que evitar hacer eso. En galés no necesitamos la de. Y tampoco necesitamos el artículo el o la. Salvo si hay uno en la última palabra. Entonces, quitamos el de y quitamos el artículo. Mira otros ejemplos. Chwaer Marco, modrwy Bilbo, eisteddfod Trefelin, diwedd y ffilm, dechrau'r cwrs Cymraeg, porque cwrs Cymraeg acá es una cosa, car tad fy ffrind, y, como el nombre de este video, ti pren mam Juan. Ahora te toca a vos. Traducí estas frases del castellano al galés y recordá que no necesitamos la de y tampoco los artículos, salvo si la última palabra tiene uno. Acá puedes parar el vídeo y traducir las frases, toma tu tiempo y nos vemos en un ratito. Mae chwaer fy ffrind yn byw yma. Dwi'n mynd i ganol y ddinas. Beth ydi enw'r busnes? Cyfneither Lucas ydi hi. Ble mae goriadau tŷ Juan? Da iawn. Ahora dos frases un poquito más largas. Otra vez puedes parar el vídeo para pensar cómo traducir estas dos frases al galés. Ok, la primera frase. Buscamos el verbo primero. Estaban. Roedd. Roedd goriadau tŷ Juan yng nghefn car Maria. Y la segunda frase. Beth ydi enw busnes cyfneither Lucas? Da iawn, qué divertido, ¿no? Te invito a pensar en una frase o unas frases parecidas re largas en castellano y escribirlas en los comentarios con la traducción en galés. Ahora, una cosa, ¿qué pasó acá en el baúl del auto de María? Hay una mutación en galés. Yng nghefn car María. ¿Por qué? Porque como que no tenemos el artículo en galés, no hay nada para bloquear la mutación. Y la preposición en, cuando significa en un lugar,
causa una mutación nasal. Por eso tenemos yn nghefn car. Mira otros ejemplos. Dwi'n byw yng nghanol y ddinas. Ces i swper yn Nhŷ Chwan. Criais ar ddiwedd y ffilm. Mutación suave después de ar. Aethon ni I ganol y ddinas. Mutación suave después de I. Recuerda, si hay el o la, el artículo, en la última palabra en la frase en español, no la quitamos. Mira cómo cambian estas frases en galés cuando agregamos otra palabra con el artículo. Dwi'n byw yn y canol, pero dwi'n byw yng nghanol y ddinas. Collais y dechrau, pero collais ddechrau'r dosbarth. Ble mae'r car? Ble mae car y gymdoges? Ble mae car cymdoges y Dr. Manuel? 3 pasos para traducir o formar una frase en el genitivo en galés. 1. Quitar el de, no traducirlo. 2. Quitar todos los artículos menos si hay uno en la última palabra. 3. Fijar bien si hay una palabra como yn, i o ar, una preposición normalmente que puede causar una mutación. Diolch am wylio! Si conoces a alguien que está aprendiendo galés y les va a gustar este video, compartí el video con ellos y recuerda escribir tus frases en los comentarios debajo. Diolch am fawr, tan tro nesa. Hwyl!